Amiguitos, ¿cómo están? ¡Feliz domingo! Aquí estamos de nueva cuenta en nuestras clases de Arca, donde vamos a aprender mucho más. Pero este domingo es un domingo muy especial, porque vamos a hablar de alguien sumamente importante. Alguien que podemos ver misteriosamente oculto en cada uno de los libros de la Biblia. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? ¿No te lo imaginas? Bueno, no te preocupes. Y si sí sabes, espérame con la respuesta. Primero, vamos a ver un video, ponemos atención y seguimos con nuestra clase. La historia de Dios, preparando para Jesús. Una parte de la historia de Dios es cómo nos preparó para Jesús, y empieza así. ¿Recuerdan cuando Dios creó un jardín perfecto? Y también creó la familia perfecta, Adán y Eva, para que vivieran en el jardín junto a Dios para siempre. Él confiaba en ellos con vida, y siempre y cuando obedecieran una regla. Desafortunadamente, Adán y Eva no confiaron en Dios y desobedecieron. Ahora, Adán, Eva y todos los demás tendrían que morir, separándonos de Dios para siempre. Esto hizo a Dios muy triste. Pero Él ya tenía un plan. Él sabía que aún podía salvar a su gente a través de un gran rescate: Jesús. Jesús era una parte muy importante, y como cualquier cosa importante, la gente tenía que estar lista para Él. Es como cuando va a salir una película muy grande, ves los adelantos para saber lo que va a venir. Pues Jesús era alguien tan importante que sus avances empezaron miles de años antes de que Él llegara. El primer avance es sobre un hombre llamado Abraham. Dios le prometió a Abraham que él sería el padre de la familia especial de Dios. Dios le dio a Abraham un hijo especial para que empezara la familia, Isaac. Abraham sabía que iba a tener que morir por lo que pasó en el jardín. Cada vez que Abraham hacía algo malo, Dios pudo haber dicho: ok, como hiciste algo malo, ahora tienes que morir. Pero no lo hizo. En vez, Dios dijo: ¿qué tal si en vez de eso me sacrificas un corderito? Así tú no tienes que morir. Gracias, dijo Abraham. Pero un día, Dios le dijo a Abraham que hiciera algo diferente. Dios dijo que, ok, porque hiciste esta cosa mala, tu hijo Isaac tiene que morir. Esto hizo a Abraham muy triste, pero él decidió confiar en Dios, incluso si eso significara que nunca iba a tener esa familia especial que Dios le había prometido. Cuando Isaac le preguntó: ¿dónde está el sacrificio?, Abraham le respondió: Dios lo proveerá. Y adivina qué, él lo hizo. Dios mandó un carnero para que muriera en vez de Isaac. El segundo avance pasó cientos de años después. La familia de Abraham, los israelitas, eran un pueblo muy grande, pero estaban como esclavos en Egipto, bajo un rey muy malo llamado Faraón. Él no dejaba que los israelitas se fueran, por lo que Dios dijo: ok, porque el Faraón hizo esta cosa mala, cada primogénito en la tierra de Egipto tiene que morir. Las malas noticias eran que los hijos de los israelitas tendrían que morir junto con los egipcios. Pero las buenas noticias fueron que Dios, una vez más, hizo un plan de rescate. Él dijo: cualquiera que mate a un cordero y pinte con su sangre el marco de la puerta, estará salvo. El destructor no entrará dentro de su casa. Los corderos murieron para que los hijos sobrevivieran. Una y otra vez, cuando había problemas, Dios enviaba a una oveja para morir en vez de su pueblo, hasta que finalmente Dios reveló su plan maestro de rescate. Los avances habían acabado. Era hora para la presentación estelar. Por fin, Jesús, el rescatador, llegó. Él vivió en la tierra como nosotros, pero después murió para quitarnos el castigo que merecíamos. Jesús murió para que nosotros no lo hiciéramos. Pero adivina qué, Jesús no permaneció muerto como los corderos. Él regresó a la vida
y se fue al cielo. Ahora podemos estar cerca de Dios otra vez y algún día Él recreará una tierra perfecta para que vivamos todos los miembros de su familia para siempre, justo como el jardín original, pero mejor. Y esa es la historia de cómo Dios nos preparó para Jesús. En caso de que te lo perdieras, aquí está la versión rápida. La muerte nos separó de Dios. Dios planeó un rescate, nos dio adelantos. Un carnero murió para que Isaac no muriera. Corderos murieron para que los israelitas no murieran. Y finalmente Jesús murió para que nosotros no muriéramos. Pero Jesús volvió a la vida y la muerte ya no nos separa de Dios. Y esa es una parte de la historia de Dios. ¡Qué maravilloso video!, ¿verdad? ¡Qué linda noticia! El saber que Dios había preparado a Jesús desde mucho tiempo antes. ¡Qué lindo! A mí me encanta descubrir en la palabra de Dios cómo puede estar Jesús ahí como un misterio escondido durante toda la historia. En cada uno de los libros podemos encontrar a Jesús. Y tú puedes encontrarlo también. Y cómo Dios dio estos avisos, estos anuncios, estas profecías muchísimos años antes de que Jesús naciera. ¿Recuerdas el que vimos en diciembre? El de Isaías. Estaba en Isaías 9:6, ¿recuerdas? Y dice así: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué maravillosas palabras, qué maravillosos nombres preparados para Jesús. Todavía Él no nacía, pero ya estaba Dios anunciando de que venía. Y me encanta saber que Dios pudo haber elegido que Jesús viniera como un guerrero, como lo estaban esperando los israelitas, que llegara y pusiera todo orden en base a la guerra. Pero no fue así. Dios pudo haber mandado un superhéroe, Jesús en superhéroe, transformando todo esto. Pero no lo hizo así. Dios, que nunca se equivoca, escogió el plan perfecto. ¿Cuál es? Que Jesús naciera como un bebé. ¡Qué increíble! Como un pequeño e indefenso bebé. El rey del universo, el rey de reyes y señor de señores, en un pesebre, que tuvo que aprender a gatear, a caminar, a comer, a hablar, como tú y como yo. Esta clase se trata de que Jesús fue un niño como tú y como yo, que creció, se desarrolló y aprendió como tú aprendes y como yo aprendo. Bueno, en una de las profecías donde se habla acerca del nacimiento de Jesús, todavía no nacía, mucho antes. Fíjate muy bien, se encuentra en Isaías 7:15 y lo vamos a leer juntos, ¿de acuerdo? Mira lo que dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías 7:15. Qué lindo, ¿verdad? Dios nos está avisando que va a nacer Jesús de una virgen y nos explica que va a ser un niño normal y dice algo impresionante. Hasta que aprenda a desechar lo malo y a elegir, a escoger lo bueno. ¿Tú puedes? ¡Claro que sí! Si Jesús pudo aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno, tú y yo podemos hacerlo. No nació sabiéndolo. Entonces, Él tuvo durante su vida que aprender. ¿Quién le enseñaba? Pues sus padres. Ellos se dedicaban a enseñarle y Él se dedicaba a aprender. ¿Y qué aprendió? A desechar lo malo y a escoger lo bueno. Tú y yo decidamos como Jesús a desechar lo malo y a escoger lo bueno. ¿De acuerdo? Otro versículo que vamos a aprender es este. Está en Hebreos 5:8. Y fíjate lo que dice.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia. ¿Ok? Él tuvo que ir aprendiendo a ser obediente. Ajá. Como tú y como yo. ¿Verdad que a veces cuesta mucho trabajo ser obediente? Claro, porque a veces lo que nos están pidiendo no es lo que queremos hacer en el momento. Tengo flojera, quiero hacerlo después. Para mí no es tan importante. Lo queremos dejar al último o de plano no hacerlo. Renegamos, nos quejamos. Pero Jesús también tuvo que aprender a ser obediente. Y a él también le tocaba hacer cosas como a cualquier hijo le toca hacer cosas. Y dice que por lo que padeció. Jesús no tuvo una vida fácil. Entonces, imagínate. Sí, él también tuvo dificultades de niño. Tuvo muchos hermanos y hermanas. Tuvo que aprender a convivir con ellas. Hay veces que los hermanos no se ponen de acuerdo en muchas cosas, ¿no te pasa? Algunos sí y algunos no. Tanto como tú y como yo, podemos aprender a ser obedientes. ¿Quieres aprender como Jesús la obediencia? Yo no espero sufrir mucho para aprender la obediencia. Yo quiero aprender a la primera. ¿Verdad que hay veces que nos corrigen si no obedecemos? Pero si yo ya sé qué es lo que pasa cuando no obedezco, ¿para qué me tardo? ¿Cierto? Yo puedo aprender a ser obediente. Y seré obediente como Jesús. Muy bien. Otro versículo del que vamos a aprender hoy es este. Veámoslo juntos. En Lucas 2, 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en estatura de tamaño, en sabiduría y en gracia. Fíjate muy bien, porque nosotros pensamos que una persona sabia es muy inteligente y pensamos que es lo mismo ser inteligente y ser sabio. Pero son cosas diferentes. Qué bueno que seas muy inteligente, pero es mejor ser sabio. ¿Qué es ser sabio? Fíjate, es usar todo el conocimiento que tienes y saber escoger lo correcto. Eso es sabiduría. Tú ya tienes la inteligencia, aprendes durante toda tu vida, pero usar esa inteligencia que ya tienes, todo el conocimiento que has adquirido a través de tus años y empezarlo a usar de manera correcta, eso te vuelve una persona sabia. Ajá. Eso quiere decir que Jesús iba aprendiendo a escoger lo bueno, iba aprendiendo la obediencia y cuando se presentaba una situación difícil, él usaba su sabiduría y escogía lo bueno y obedecía. Y nosotros tenemos que aprender la sabiduría desde pequeños. Ajá, ir creciendo. Ustedes van creciendo en estatura, ir creciendo en sabiduría, no tardarse. Si yo ya sé que mi mamá a las 3 veces se enoja, si me dice 3 veces lo mismo, ya se enojó, pues lo hago a la primera, ¿verdad? ¿Para qué esperarme a que se enoje? Yo puedo aprender a ser sabio como Jesús. Tú puedes aprender a ser sabio como Jesús. ¿Verdad que sí? Y luego dice en gracia. Pero no nada más en gracia para con Dios, sino para con los hombres, para las personas que estaban a su alrededor. Eso quiere decir que la gente veía a Jesús y lo seguía porque él tenía gracia. Los atraía, era bueno con la gente, no los trataba mal. Por eso muchísima gente lo seguía. Y esa gracia, ese favor de Dios sobre la vida de Jesús se notaba. Fíjate, Jesús decidió ser obediente. Jesús aprendió la obediencia y en su sabiduría decidió ser obediente. Jesús aprendió a desechar lo malo y a escoger lo bueno y en su sabiduría lo seguía haciendo cada día de su vida. Ajá. Y eso permitía que Dios lo viera con gracia y las demás personas también. Él se preocupaba por agradar a Dios y todo lo demás, ¿qué creen? Lo veían. Vamos a ver este video de cómo fue la niñez de Jesús. Historia
Historias de la Biblia. Jesús, el Hijo. Este es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús nació en Belén, en un establo, porque no había lugar en ninguna posada para él. Después de que Jesús naciera, su madre, María, y su esposo José, llevaron a Jesús al templo en Jerusalén. Había un hombre llamado Simeón, que amaba a Dios. Dios le había dicho a Simeón que se encontraría con el Salvador antes de morir. Cuando María y José llegaron al templo, Simeón estaba allí. Cuando Simeón vio a Jesús, lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Sabía que este era el niño prometido que los salvaría a todos. María y José se sorprendieron con sus palabras. También había una mujer llamada Ana en el templo. Cuando vio al bebé que Simeón estaba sosteniendo y escuchó todo lo que le dijo, le dio gracias a Dios y le dijo a todos que el Salvador había venido. Cuando todo se hizo como Dios lo ordenó, María y José fueron a su casa en Nazaret. Jesús creció, se hizo fuerte y lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús viajaban a Jerusalén para un festival. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron como cada año. Pero cuando el festival terminó y María y José viajaban de regreso a casa, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Así que volvieron a Jerusalén a buscarlo. Buscaron por todas partes. Después de 3 días lo encontraron en el templo. Jesús estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Cuando María y José lo encontraron, dijeron: ¿por qué has hecho esto? Te hemos estado buscando por todas partes. Pero Jesús dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que estaría aquí en la casa de mi padre? Pero sus padres no entendieron a qué se refería, y Jesús se fue con ellos. Y regresó a Nazaret, donde los obedeció, y continuó creciendo en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Uno de sus hermanos fue Santiago, y él siguió a Jesús toda su vida. Jesús también tenía un primo llamado Juan, que más tarde sería conocido como Juan el Bautista. Jesús era israelita y su familia practicaba las costumbres y celebraciones judías. Jesús agradaba a todos los que lo conocían. El padre terrenal de Jesús era carpintero. Jesús aprendió de José y se convirtió en un carpintero también. Cuando Jesús creció, aprendió más acerca de Dios y de cuál era su plan. Estudió la palabra de Dios y recordaba todo lo que leía. Jesús se preparó para todo lo que Dios quería que hiciera. Entonces, cuando llegó el momento, estaba listo para ser el Mesías, el Salvador prometido de los israelitas y de toda la humanidad. ¡Qué padre, ¿verdad? ¡Qué padre que Jesús fue un niño como nosotros y que tú y yo podemos aprender a ser como Él! ¿Y sabes qué? Dios quiere que sigamos el ejemplo de Jesús. Tú y yo podemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús
se alimentaba de la palabra de Dios, la conocía, la sabía, la aprendía, tenía una relación de verdad con Dios, oraba y lo buscaba de todo corazón, tanto que la gente lo seguía para escuchar lo que decía. Es más, la gente religiosa lo criticaba porque se juntaba con pecadores, decían. ¿Cómo es que te juntas con pecadores? Pero Jesús no los juzgaba como los otros lo juzgaban. Los veía con amor y en ese amor compartía del amor de Dios, del perdón. Tú y yo podemos hacer lo mismo, ¿sí? Y así, juntos, vamos haciendo la diferencia. ¿Te parece? Es importante que nunca olvidemos que Jesús fue una persona, como tú y como yo. Y esa persona decidió dar su vida por nosotros. Después de esta clase tan importante como yo, vamos a orar, ¿te parece? Entonces cerramos nuestros ojos y primero le agradecemos a Dios por lo bueno y fiel que es y cómo siempre tuvo el plan perfecto para nuestra salvación. Te damos gracias por Jesús, por enviarlo, por no enviarlo ni como un guerrero ni como un superhéroe, sino como un niño, para que nosotros pudiéramos aprender como Él a crecer en estatura, sabiduría y en gracia, aprender de su ejemplo. Gracias Dios porque eres tan bueno. Yo declaro que cada uno de los niños que están aquí escuchando, junto con mamá, junto con papá, junto con todos los que están escuchando y viendo, decidimos crecer como Jesús. Sí, algunos ya no podríamos crecer en estatura, pero los que sí seguirán creciendo en estatura. Y los que no, junto con ellos creceremos en sabiduría y en gracia, para contigo, Papá Dios, y para con todas las personas. Demostrar del inmenso amor que has derramado para con nosotros hacia todos los demás. Gracias por esta oportunidad que nos das. Te bendecimos y alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo.